Buenas noches. Como cada miércoles en este último tiempo, estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Y bueno, post fiesta larga del 18 de septiembre, muchos en 18, muchos disfrutando de un periodo de descanso necesario, un descanso físico, mental, y algunos que teníamos que estar bueno, en muchas otras cosas, entre eso estar revisando, ¿no es cierto?, lo que ha ido ocurriendo a nivel nacional y a nivel internacional. Juan Andrés, fíjate que a nivel nacional la cosa está sumamente movida, ¿no? Muy, muy dura. El ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, que cumplió una función bien importante dentro de la Universidad de San Sebastián, acaba de renunciar. Eh, ha dicho que va a dedicarse a defenderse, ¿no es cierto?, de las acusaciones que hay en su contra, que son bastante serias en torno al caso de Hermosilla. Tenemos una ex ministra de Educación con un sueldo altísimo dentro de la misma Universidad San Sebastián, una universidad privada que, por cierto, recibe un porcentaje muy importante de dinero del Estado, según la Fundación Sol. Entre eso está, ¿no es cierto?, también lo de el general Yáñez, que está despidiéndose y lo está haciendo de una manera bien particular, que habrá que comentarlo. Eso entre muchas cosas, ¿no?, que hablan de lo que está pasando en Chile y después nos daremos una vueltecita también por lo que ocurre a nivel internacional, Juan Andrés. Sí, Omar, efectivamente hay harto. Yo creo que es súper importante intentar hacer un encuadre porque las circunstancias son muy intensas, pero siempre para poder hacer el intento de explicársela y mirar más en la profundidad, hay que tratar de hacer ese encuadre, ese contexto que es fundamental. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que lo que está pasando con Cubillo, lo que está pasando con Hermosilla, lo que está pasando con Chadwick, lo que está pasando con un ex fiscal por ahí, en fin, lo que está mostrando, yo diría, es una crisis que ya a esta altura no sé si alguien se atreverá a negarla, que tiene que ver mucho con la existencia de poderes fácticos que tienen o operan en el espacio público y operan en el espacio privado, operan en el Parlamento, operan en la Administración de Justicia, operan en distintos niveles eh, y amparados en este sistema neoliberal. Me refiero no en la parte solo económica, sino que a la política, porque la mercantilización también se ha expresado desde los 90 en adelante en la actividad política de nuestro país. Es cuestión de ver, por ejemplo, muchas, no pocas leyes aprobadas en el Parlamento que llegaron a su aprobación por la vía de este tipo de tratativas y de incidencias de los poderes fácticos para un lado para el otro. Hay que recordar que un tiempo atrás, en los 90, para poder generar la renuncia de varios integrantes de la Corte Suprema, lo que ocurrió finalmente fue que se les entregó una cantidad de plata a cada uno enorme, enorme. Entonces, yo diría que la élite, el pacto transicional, y le gusta a quien le gusta, porque a esta altura, igual como tratan de rotear con el octubrismo, porque es una forma de rotear, es decir, rotear de rotos, como rotos de mierda, Sí. ¿no? De eso estamos hablando, o sea, como cuando se trata de a las multitudes, millones y millones de personas que se ven en las calles por distintas razones y motivaciones, y además se le asocia arbitrariamente a todos los hechos de violencia que sí existieron, pero se le asocia de una manera perversa para tratar de echar abajo este estallido multitudinario, esto que hablan del octubrismo, esto de rotearlo, insisto, esto de despreciar a los plebeyos, a las plebeyas. Yo diría que está expresando una situación de crisis del punto de vista de lo que significa un sistema, un Estado de Derecho que dice que es democrático y que funciona democráticamente, pero que no es cierto que funciona democráticamente. Es cierto que valga la redundancia, que es un Estado de Derecho, sí, que tiene rasgos democráticos también,
pero que es un Estado democrático a los estándares de lo que implica no empezar a compararse, porque esa es la otra cuestión, comparándonos con medio mundo y al final lo peor de todo es que esta élite te concluye que no, somos mucho mejor que muchas partes del mundo. Entonces, mejor ni siquiera hablar. O sea, yo creo que la crisis, Omar, que tenemos en Chile, que tiene una crisis manifiesta en el caso Hermosilla, ahora Cubillo, ella se ampara y otros más se amparan en el tema, fíjate, se amparan en que su sueldo está sentado en que es el mundo privado. Ujú, Punto, punto, es el mundo privado. O sea, ujú, lo que está diciendo en forma descarada es que el ujú, mundo privado puede hacer lo que se le plante. ¿De dónde vienen los recursos, las inmensas tasas de ganancia que tiene el famoso mundo privado que otras veces lo hemos dicho, controla más del 75% de la economía de este país? ¿De mm, dónde proviene? ¿Proviene no sé, de Marte? No, pues proviene de el trabajo humano, proviene de la expoliación al Estado y proviene de un Estado que garantiza y que mm, resguarda a ese mundo privado, que cuando entra en crisis, como han habido en los 80 y también en los 90, ese Estado le pone plata a los privados. Le pone plata a la ISAPRE, le pone ujú. plata a los negocios que tienen que ver con funciones, entre comillas, públicas, que le cuestan tanto a los privados, entonces, por lo tanto, eso es lo que está en crisis. Y se está expresando, yo insisto, en el caso Hermosilla, el caso Chadwick, caso Cubillo y varios más, se expresa en una desigualdad estructural que existe en Chile y que no se ha podido superar, que es muy distinto a decir que en Chile efectivamente la extrema, la brutal, la terrible pobreza que instaló e impuso el terrorismo de Estado, la dictadura de los 90 en adelante, sí se fue mitigando, pero mitigando, pero mitigando. El otro día Eric Campos, secretario general de la CUT, en el programa Sin Filtro mostraba y decía, esto gana la señora Cubillo, 17 millones de pesos, y lo que gana un trabajador promedio en Chile, promedio, 500.000 pesos. Promedio, porque hay muchos que trabajan, ganan menos que eso. Esa desigualdad, ¿no? No solamente Cubillo, sino que muchas y muchos tratan de blindarla sobre la base de que se trata del mundo privado. Y cuando en Chile el mundo privado controla más del 75% de la economía y tiene poderes fácticos y además tiene mayoría en el Parlamento, porque esa es la verdad, tiene mayoría en el Parlamento, yo diría que hay algo que en este país hizo crisis y está tocando fondo. Otras veces hemos hablado de la crisis de la administración de justicia. Yo creo que ya a esta altura decir que las instituciones funcionen es patético, es patético. Y no disparen al mensajero, no disparen por favor más al mensajero, porque ocurre que esta situación de crisis de la administración de justicia es algo que golpea al Estado de Derecho, es uno de los poderes del Estado. Y esta crisis de la administración de justicia no solo tiene que ver con estos poderes fácticos que operan al interior de la administración de justicia y que no necesariamente son jueces y no necesariamente son integrantes de corte. Aquí empieza a funcionar la red de operadoras, operadores. La señora esta que se le está entrando a investigar es eso. La señora Vivanco es eso. Si no tiene una trayectoria, Expresidenta de un partido, por cierto. sí, no tiene una trayectoria de jueza en este país. Entonces, y ese no es el único caso. Entonces, ¿y qué es lo que vino antes? La famosa reforma procesal penal, que lamentablemente hasta gente que se dice de izquierda, yo no sé si ahora la van a defender, pero hay un cierto oportunismo porque se quedan calladitas y calladitos. Pero ocurre que esa reforma procesal penal que se hizo bajo administración de gobiernos
de la concertación con la derecha, el resultado desde el punto de vista de administración de justicia es el que tenemos. Entonces, cuando alguien dice, no yo, que las instituciones funcionen, yo diría que mejor se rectifique, porque a veces es más democrático rectificar cuando se trata de dichos y empujar en la dirección de lo que significa un proceso de cambios a la administración de justicia. Yo no digo comparar ni que tenga que ser igual, pero gobiernos democráticos como el que encabeza el presidente López Obrador sí se hicieron un proceso al cambio de la administración de justicia en México que hasta implicó que Estados Unidos intervino o trató de intervenir dentro de México, directa y descaradamente y antidemocráticamente, ¿no? Como lo están haciendo en Chile, directa y descaradamente, porque los norteamericanos están interviniendo en Chile directamente. En estas cosas sí, intervienen. Entonces, yo creo, Omar, que hay que encuadrar en esta faceta para poder explicarse de que aquí no se trata, por ejemplo, de empatar, que es lo que está buscando la derecha. Porque no sé si tú has visto, por ejemplo, las listas que están sacando de los funcionarios y funcionarios públicos que ganan sueldo alto, Claro. que los ganan, porque a ver, el presidente, si no me equivoco, ejecutivo, el gerente ejecutivo de Codelco gana, creo que sobre 47 millones de pesos al Mm. mes. Le repito, 47 millones de pesos, un poco más al mes. Y esa persona es gerente de una empresa pública, de una empresa del Estado. Entonces también es cierto, porque hay una lista que anda circulando, eh, que, eh, que deriva en una situación a partir de la cual hay salarios muy altos también en el sector público en Chile. Y entre medio aparece entonces esta situación de los salarios de los integrantes de la Fuerza Armada, como también el sistema de pensiones. O sea, yo creo que la ola va creciendo y estoy diciendo solo eso, no estoy diciendo otra cosa. La ola va creciendo porque los fenómenos sociales políticos tienen esa característica. Aunque alguien no lo quiera, aun cuando la élite criolla lo quiera encuadrar insistentemente, porque siempre la búsqueda de salidas ha sido esa, un cierto encuadre en donde los fenómenos quedan empatados o se le disminuye la voz y la expresión al pueblo, al mundo plebeyo, al octubrismo, ¿no? Entonces, se trata de establecer una suerte de imagen de solución democrática, entre comillas, a cuestiones estructurales que no se resuelven eh, desde sus causas y desde sus efectos. O sea, creo yo, Omar, que, claro, la pregunta es, ¿se resuelve solo con formas y cambios del punto de vista estructural legal? Si no hay un soporte político ético en la sociedad chilena que eche de una vez por todas, saque y expulse esta lógica de la mercantilización y del neoliberalismo en nuestro país, vamos a volver a caer tarde o temprano, porque esta no es la primera crisis de los 90 en adelante con estas características. Otras veces hemos mencionado varias. Sí, oye, La, oye, Juan, la, la ley, sí, no, perdón, la ley de sí, pesca, no, Sokimich, concesiones, y no una, en el gobierno del presidente Lagos, sí, sobre sueldo, en ese mismo sobre sueldo, gobierno, sí, la situación de los grandes empresarios amiguis de Piñera que eran dueños de sí, un banco, Penta. O sea, sí, no estamos hablando de un país que las situaciones de corrupción son excepcionales. mm, Estamos hablando de un país donde las situaciones de corrupción, tal como lo dijo, yo no es que comparta esa religión, pero tal como lo dijo el arzobispo Chomalí el otro día en su homilía, mm, en la homilía en el Te Deum ecuménico, sí, es cierto, eso lo dice el estudio, lo hemos dicho muchas otras veces y lo ujú, volvemos a recomendar. Amigas y amigos,
busquen el estudio del PNUD, es así un libraco, lo mostramos el otro día, Ujú, porque ya la derecha y los medios hegemónicos lo están desprestigiando mm, y están tratando de que ya no se hable mm. más de ese estudio. Ojo, busque ahí, porque ahí efectivamente es cierto de que mayoritariamente las chilenas y chilenos se dan cuenta de esta situación y están recontra cabreados con que les metan el dedo en la boca todas las veces en que pasan estas cosas y la élite al final arranca para adelante con acuerdos por arriba, como si la cuestión fuera tan simple y sencilla como eso, y no lo es. Y no lo es. Fíjate que hay un tema, Juan Andrés, ahí dentro de todos estos procesos de crisis, ¿no es cierto? En donde uno tiene que ir viendo cómo, en el fondo, cómo funcionan y y cómo como tú bien dices, cómo se han ido resolviendo al alero de la realidad chilena, al alero de la cultura chilena, pero al alero también de la cultura de la élite que tenemos. Entonces hay un tema ahí que detona, ¿no es cierto?, dentro del mundo de la justicia, que tiene lazos que van tocando, ¿no es cierto?, con el mundo político, con el mundo eh, de las comunicaciones, con el mundo, por cierto, económico relevante, pero también con agencias de inteligencia a nivel internacional, pero también con formas de dónde en el fondo se están formando jueces y abogados, en qué países y cuál es la óptica que se están enseñando ahí. Y entonces el tema se vuelve cada día más delicado. Y entonces el tema se vuelve cada día, ¿no es cierto?, más complejo. Y desde ese punto de vista, pareciera ser que quienes son parte de esta élite, ¿no es cierto?, lo que intentan primero es igualar. A partir de eso, esta filtración, ¿no es cierto?, de sueldo y salario dentro del mundo público, pero no solamente eso, sino que también lanzar muchas cosas, cosa de que en el fondo aquí se genere una situación, ¿no es cierto?, que para la gente, para quien está en su casa, para quien ve la televisión o escuche la radio, se vuelva difícil de entender y comprender. Y por tanto no poder, ¿no es cierto?, ser capaz de relacionar los temas, o sea, relacionar el tipo de sociedad, ¿no es cierto?, al alero de lo que se construyó desde el golpe de Estado con lo que se está viviendo hoy día. No se produce esa relación, se rompe esa relación porque pareciera ser que se apunta, ¿no es cierto?, a una especie de principio de la naturaleza humana religioso, son todos corruptos, todos tenemos el pecado original. Entonces, pareciera ser que eso es lo que se quiere instalar, ¿no? Discursivamente, como para poder evadir lo que significa la construcción de una arquitectura que necesita de la corrupción para poder funcionar. Porque en eso es lo que estamos hoy día, ¿no? De un punto de vista u otro. Eso es. Eso es la situación de Cubillos, que viene de ser ministra de Educación, que pasa a ser parte, ¿no es cierto?, funcionaria de una universidad privada, que recibe mucho aporte público y que está en una condición de ventaja, ¿no es cierto?, de ventaja salarial en relación con sus propios colegas, en relación con los propios profesores de universidad, pues yo creo que es muy difícil que haya profesores de universidad con sus cátedras que ganen ese dinero. Incluso en universidades de bastante prestigio deben estar observando con bastante detenimiento una situación como esta, bien preocupante, como también es preocupante que la Universidad San Sebastián reciba más aporte del Estado que la propia Universidad de Chile. Y eso sí que es preocupante para el Estado, eso es preocupante para las chilenas y para los chilenos, para los jóvenes, para las jóvenes, para les jóvenes, ¿no es cierto?, que quieren formarse en una universidad pública como la Universidad de Chile u otras universidades públicas. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés, tú Claro, que... Omar, es que tú das datos que son muy importantes y que están hoy día públicamente planteados. Si para mí el tema de fondo es que este es un país en donde de los 90 en adelante se relegitimó sobre la base de un supuesto Estado de Derecho democrático perfecto, que nunca lo ha sido, nunca ha sido Ujú. perfecto, al contrario, tiene bastantes imperfecciones, bastante. Eso es lo que explica esto, si no son cosas circunstanciales.
Yo creo que lo que explica esto, lo que explica lo que ocurrió con Penta, lo que explica con Soquimich, lo que explica lo que ocurrió en el gobierno del presidente Lago, al propio presidente Lago, y Mm, lo que han ocurrido otras cosas que no se han, ya no prácticamente no se investigaron, pero ocurrieron en los 90. No es que uno esté planteando incluso la investigación de cosas que ocurrieron bajo la dictadura, que fue un saqueo al descampado, pero al descampado. Las empresas del Estado, o sea, esos son cantidades de recursos en plata, en recursos materiales, en recursos económicos, en recursos políticos, en recursos financieros. Es decir, fue un desmantelamiento al descampado, un robo, un saqueo. Y eso no solo no se investigó, sino que siguió adelante con otra forma. mm, Porque si no, tú, ¿cómo te explicas que en un país donde se supone que existe un Estado de Derecho, democrático, el 75% de la economía real? Cuando yo hablo, Omar, amiga y amigo, de economía real, estoy hablando de esto, pues. O sea, de universidades, estoy hablando mm, de yacimientos mineros, estoy hablando también de Codelco, que Codelco tiene una regulación que no opera como una empresa pública del Estado en toda su dimensión. No es así. No es así. En Chile no existe ninguna empresa pública o institución pública que opere sobre la base de estándares que superen lo que es esta mercantilización extrema que se profundizó en los 90 en adelante. No hay, es al revés. Eso es lo que explica que la señora Cubillos, de forma tan descarada, diga, métanse en su mundo público porque aquí este es nuestro mundo privado. Y a mí me llama la atención que hay una declaración de las y los comunistas de la Universidad de Chile, pero me llama ujú. mucho la atención el silencio de las autoridades de la Universidad de Chile. Hasta ahora, ojalá a lo mejor lo van a hacer más adelante, pero hasta ahora. O de otra universidad del Estado. Ah, ¿por qué ocurre eso? Porque la institución Estado, la institución universidades en Chile, incluidas las famosas públicas, en buena medida funcionan con la lógica del mundo de lo privado que es hegemónico por lejos. Por lejos. Entonces, sobre la base de que aquí todo lo privado, lo público funciona mal, son todos unos, como tú decías, son todos unos sinvergüenzas, unos ladrones. Ah, no, yo me puedo robar la plata de mi mundo privado, porque yo no me meto a robar la plata de los públicos. Ese es el mensaje. Ujú. Pero si tú robas en el mundo público, eso sí que es un pecado. Pero si robas en el mundo privado, no. Si eres Ah, corrupta o corrupto en el mundo privado, no. No hay aunque sea problema. incluso con dineros públicos, porque eso es peor todavía. Aunque sea, pues, porque ocurre, es que esa es la cuestión que hay que una vez por todas develar. Si la realidad en Chile, la realidad, es que el Estado está al servicio del gran privado. El Estado Eso, no es un Estado pequeño, es inmenso. El Estado es gigantesco. Sí. El punto es que está al servicio de este gran privado. Eso es, no es lo otro. No es lo otro. Por lo tanto, cuando uno dice hay que cambiarle el carácter al Estado, tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, pero no es un tema de cuestiones más o cuestiones menos, tiene que ver con un carácter cualitativo del Estado. Y ese carácter cualitativo del Estado es el que no solo permite, ojo, estimula y facilita todas estas lógicas que expresan lo de Hermosilla, lo de Chadwick, lo de Cubillo, la instalación de leyes que al final terminaron siendo todas truchas. Estamos hablando de leyes que tienen que ver con medio ambiente, con pesca, o sea, estamos hablando con cuestiones mayores, mayores. Entonces ahora empieza el empate. No, tú eres ladrona y ladrón porque robaste lo privado. Respuesta, no, tú eres claro, ladrona y ladrón porque tus fundaciones robaron a lo público. Y es peor exactamente. todavía. ¿Me entiendes? O sea, yo, no, yo francamente creo que esto explica por qué la ciudadanía, y vuelvo al PNUD y vuelvo a otro estudio, porque la ciudadanía está hasta aquí, po, weón. Está hasta aquí, po, weón. Porque la verdad es que
Es que no, 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 no. Yo francamente creo que, y ojo, a que con esto no estoy diciendo que aquí no haya responsabilidades, o lo de Cubillo, o lo de Chagüe, o lo de todos estos personajes no sea vergonzante y requiere investigaciones rápidas y todo aquello. Si no estoy Sí. diciendo eso, lo que estoy diciendo es que el sistema es un sistema de corrupción mercantilizado extremadamente, extremadamente. Entonces para poder resolver aquello, tú necesitas una cirugía democrática mayor, apelar al pueblo, a su soberanía. Pero de verdad, la cantidad de situaciones de corrupción en los municipios es tremenda y la mayoría son gente de la UDI. Pero yo no creo que solo porque sean gente de la UDI se requiere una cirugía democrática mayor en los municipios. Hay otras también, la mayoría es de la UDI. Pero hay otras también. ¿Qué es lo que está demostrándote esto? Cuando tú tienes fenómenos de esa magnitud, estamos hablando de los municipios, no estamos hablando de las universidades, ahora estamos hablando de los municipios. Una cantidad enorme en este momento de investigaciones por el Ministerio Público y por la Fiscalía sobre casos de corrupción en municipios. Casos de Así corrupción. es. Entonces, uno dice, esto es solo una cuestión consecuencial, es efecto de, o aquí hay causas más profundas que están derivando en esto. Es evidente que hay causas más profundas. Ujú. O sea, cuando tú tienes un sistema municipal, y obvio que esto también tiene que ver con un tipo de ética que la mercantilización y el neoliberalismo expresan en lo que hay. Es decir, en Chile, el etos, porque ética es Ujú. etos común, la construcción de un espacio común. Eso no existe en la mercantilización neoliberal. Eso pasa por arriba y eso es lo que se está expresando en los municipios. La corrupción en los municipios generalizada hay que tratar de explicársela también sobre esa base. ¿Qué es lo que implica eso? Que tú tienes que modificar la función del Ujú. servicio público de una manera radical, incluidas las instituciones, pero también incluido lo que significa la función pública ejercida por personas, concretamente, personas, ¿no? Personas, porque ¿qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica que en los casos de corrupción en los municipios, que son muchos, muchos, hay involucradas coimas, hay involucradas empresas privadas, entre comillas, repito, empresas privadas en este estado, ojo, es lo que hemos tratado de caracterizar antes. Muchas empresas privadas coimeando, chantajeando, qué sé yo. Y tienes también personas que dentro de los municipios operan con redes de corrupción en esta misma Ujú. dirección. Y ojo, ojo, es corrupción, porque algo distinto es cuando un alcalde o una alcaldesa recibió de una administración anterior una deuda, por ejemplo, respecto de la deuda histórica de los profesores, que es un problema que el Estado chileno Es todavía otro no tipo puede. de cosas, estamos hablando de otros temas. Claro, sin embargo, ese tipo de cosas también son sancionadas, incluso penalizadas. Lo, Entonces, de verdad que yo no quiero exagerar, al contrario, pero que si no se ve el nivel de crisis que tenemos en este país, francamente, yo siento que estamos topando fondo desde el punto de vista de estándares democráticos mínimos y reales y soberanos. Tampoco creo que esto alguien lo tenga que asociar perversamente, si es que algún medio de estos hegemónicos que nos toman, nos escuchan, el ujú. Exante, la Tercera y otros, Mercurio y otros más, perversamente distorsionan. Yo con esto no quiero decir que esté estimulando una especie de nuevo estallido, la violencia, que ese cuentito déjenselo para otra cosa. No es mi idea, porque podría ser que esta crisis, con la dimensión que tiene, Ujú. no alcance a generar ni siquiera un descontento social activo. Pero lo que Sí. sí creo es que esto está deteriorando la sociedad chilena en sus raíces profundas. La está deteriorando porque se pierde credibilidad, se pierden muchas cosas. Se pierden muchas cosas. Y yo digo esto porque no se saca nada con los límites y diretes cuando tú tienes que hacerte responsable del país en que vives integralmente. Lo, lo que ocurre es que con eso lo que se cae
es un tremendo velo, ¿no? Es un tremendo velo sobre una construcción democrática que en el fondo era una gran ficción, un gran cuento, un cuento altivo, y que lo que la ciudadanía percibe, los que tienen la capacidad de percibirlo y otros que lo intuyen, es que simplemente como lo hemos dicho y como lo has dicho tú de manera rotunda, hay una justicia para ricos, hay una justicia para pobres, hay un sistema de salud para ricos, hay un sistema de salud para pobres, hay una educación para ricos y hay una educación para pobres. Hay trabajos para las familias ricas y de sectores, ¿no es cierto?, privilegiados y trabajos para los sectores pobres, los sectores, ¿no es cierto?, que no han sido tan beneficiados dentro de sus vidas. Y eso es en el fondo lo que se naturaliza y eso es lo que pasa a ser, ¿no es cierto?, una ley de la vida. Y en ese sentido, lo que peligra cuando se habla tanto de que la democracia está en peligro, de que ocurren situaciones, ¿no es cierto?, que colocan en riesgo la democracia, bueno, esto es una bomba de racimo en el centro de la democracia. Ahora, yo Pero, creo, Omar, sí, pero también de una democracia que vivía bajo un velo, insisto, sí, vivíamos en el lo que reality. pasa, claro, lo que pasa, Omar, que yo creo que cuando hay sectores elitistas que utilizan esto de que la democracia es riesgo para meter miedo, Mm, sí, pues, no para resolver los problemas profundos, sí, para pues, meter miedo, para justificar los empates, para que las cosas claro, sigan más o menos igual a como eran en los 90 y exactamente. buena O parte sea, del 2000. en el fondo lo que no quieren Entonces, reconocer es que no hemos tenido democracia durante todo este tiempo. Hemos tenido un un esta remedio de democracia. o sea, no hemos tenido un Estado de Derecho a Claro. estándares democráticos que de verdad impidan esto y de verdad la soberanía y el ejercicio de la ciudadanía en este país sea mínimamente adecuado para lo que significa la democracia. Democracia representativa, ni siquiera participativa. Democracia representativa, ¿no? Y con hartos problemas desde el punto de vista de lo que significa la representación, porque decíamos la otra vez, si no hubiera sido por lo que ocurrió con el estallido, con el multitudinario estallido, con ese fantástico y democrático estallido, aquí no se hubiera hablado de muchas otras cosas después. Y en el primer plebiscito bajo pandemia se rompe la tendencia que hacía que Chile hasta ese momento, hasta el momento del primer plebiscito bajo pandemia, era el país donde menos gente votaba en todo el continente. No, pero aquí hay una suerte, como decía Eric Fromm, de una esquizofrenia social de una élite que no quiere ver. Simplemente no quieren ver. Eso para mí es expresión de una crisis. Cuando tú tienes una élite que no quiere ver, eso es crisis. Y Sí. Eric Fromm tiene prácticamente un libro entero sobre eso, psicoanálisis de la sociedad contemporánea, O sea, que explica esos comportamientos desde el punto de vista de una sociopolítica, no desde el punto de vista de una patología propiamente, sino que desde el recordé, punto de vista, ella perdón, de una record, sociopolítica. sí, ¿Sí? no, recordando a María Antonieta, ¿no? Si no tienen pan, que coman pasteles, algo así. Pues, claro, No, eso. el libro es antiguo, pero tiene una contemporaneidad que yo la recomiendo, Ujú, porque ese libro, Eric Fromm es parte de la escuela de Frankfurt, una escuela ujú, ujú, marxista, siendo él sí, cristiano, eh, pero el análisis que hace desde el punto de vista de la sociedad, psicoanálisis de la sociedad contemporánea, es un análisis para poder explicarse más en profundidad estos fenómenos, no dejarlo en la coyuntura, en la circunstancia, ¿no? Porque ese también es una forma de, ¿cómo decirlo?, bloquear, escamotear la profundidad de los cambios, ujú, ¿no? Entonces, no, lo que pasa es que también en la democracia se cometen errores, también en la democracia hay corrupción. Mira, yo me recuerdo que parte de los 90 y prácticamente todo el 2000, cuando ya se empezaban a mostrar estas expresiones del crimen organizado transnacional que tenemos en Chile, que ya yo no sé, sí, francamente, quién cresta, perdona la expresión, puede justificar cierta normalidad en esto, francamente. Narcotráfico, lavado de dinero,
estamos en una situación muy crítica. Bueno, ocurre que cuando esto ya tenía dimensiones que empezaban a mostrarse, la derecha usó y abusó de eso. Delincuentes tienen los Ujú. días contados, Piñera. La derecha empezó en los 90 con esto, cuando todos estos fenómenos se incubaron en Chile en la dictadura. De ese tiempo viene todo esto. De ese tiempo viene. Como negocio, como crimen organizado, viene de ese tiempo. Se desplegó en los 90. Pero ¿qué hicieron los gobiernos civiles? Como una forma de contención. No son parte de los fenómenos democráticos. Parece que esa recetita se las dieron en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos la recetita estratégica es que los flagelos como crimen organizado y como otros se tienen que combatir, pero nunca se van a terminar porque son parte de la naturaleza humana, poco menos. Yo diría son parte de sistemas mercantilizados extremos como es Estados Unidos, como es Europa en parte, como es Chile, laboratorio del neoliberalismo y del capitalismo salvaje. Si las relaciones son causa-efecto. Lo que pasa es que cuando se niegan, y no solamente la derecha, sino que el pacto transicional, como forma de contención a transformaciones sociales, buscó este tipo de cosas para poder mantener y contener, no sé, situaciones de transformación para efectos de que cosas como el crimen organizado y como esta otra eh, se trataran desde el punto de vista de unas políticas públicas que no han funcionado no hace un año, ni hace 2 años, ni 3, ni 4, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Entonces, es cierto que nuestro gobierno, el actual, ha hecho mucho más de lo que hicieron todos los demás, pero también es cierto que es absolutamente insuficiente. Y si esto no se logra enfrentar de una manera multifacética, con medidas de distinto orden, con recursos presupuestarios muy distintos al actual, con asociaciones políticas distintas a las que hay, esto va a seguir. Entonces, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir habiendo crímenes cada vez más? Eh, claro que puede ocurrir eso, que pueden haber, van a haber más crímenes de los que hubo ahora incluso, ahora, en estos días. No tuvimos 31, 37, no me acuerdo la cifra Sí, exacta, sí, de sí. crímenes y no sé, 60 y tanto en muertes en accidentes viales, que Ujú. yo creo que empezar a hacer la tonterita de separar, porque ocurre que ahí había exceso de velocidad, había atropello, ahí había. Le- El otro día en un programa con Gonzalo Manner, él hacía daba una cifra: sí, 400.000 jóvenes no están yendo a ningún colegio en este país. sí. 400.000. Y yo he dado otras veces el dato real, hace unos años atrás, cuando una mujer, una abuela, nos decía en Maipú que su nieto, un adolescente, era Ujú. soldado y que tenía un ingreso de 2,5 millones. Entonces yo lo que creo es que aquí ni siquiera el diagnóstico tiene la profundidad que se requiere para decir, ya, paramos esta cuestión y tenemos que empezar a tomar medidas estructurales de fondo. De fondo. O sea, aquí lo que puede ocurrir es que tú puedes tener 3 veces más carabineros de los que hay y el fenómeno no lo vas a resolver. Ni el crimen organizado, ni el narcotráfico, ni el lavado de dinero. No lo vas a resolver. Porque No, no es un problema de más carabineros. Es un problema, sí, de más carabineros, sí, de más PDI, sí, pero eso no resuelve el tema, no lo resuelve. No solo porque eh, eh, están las cosas en las circunstancias que están, sino que porque usted tiene un negocio que está cursando. Un negocio que está metido en casinos, que está metido en inmobiliarias, que está metido en el sistema financiero, que se reconvierte con mucha audacia, que tiene control de territorio, que tiene una serie de incidencias también. Lo acaba de decir, claro, si no lo hubiera dicho yo, porque no quiero personalizar, pero a mí una vez claro. el Mercurio y otros medios más, cuando yo dije esto que voy a decir ahora, puta, lo dijo el comunista, que no, ahora hubo acá un académico de Flaxo, Ujú, hace pocos días atrás, que dijo, lo que pasa, dijo, es que el narcotráfico en nuestra región, y nos sacó a Chile, ¿ah? Porque ujú. estaba aquí en Chile, en nuestra región financia muchas campañas políticas. Sí,
y muchas campañas electorales. Sí. Entonces, bueno, entonces, Financia, oye, financia muchos proyectos inmobiliarios, financia una serie de cosas. Eh, O sea, es un entonces, lavado muy grande. claro, bueno, pero si tú no atacas eso, y si siguen en el Parlamento dándose vuelta y rechazando la posibilidad de que hayan proyectos de ley financiados con gestión, ¿qué se hace? ¿Qué diablos se hace? Lo que pasa, Juan Andrés, que ahí yo creo que la pregunta que hay que hacer, la pregunta que hay que hacerse, desde el mundo de la izquierda, no estoy pensando, es, en primer lugar, ¿qué es lo que se busca con esto? O sea, y yo creo que ahí la idea de fondo es la idea del Estado fallido. Y yo creo que eso es Bueno, lo que cursa Omar, como, el como Estado proyecto, fallido, ¿no? que Como la élite, proyecto para los países de América Latina. especialmente la élite involucrada en el pacto transicional, y yo diría que una élite de ahora también vuelve Sí, sobre eso. sí, Hablan de Estado fallido de México, de Ecuador, de Colombia, claro, Nicaragua, Venezuela, ¡uf! claro. Pero parece que un poquito la humildad y la convicción de mirarse al espejo parece que no les ha llegado. No les ha llegado, porque uno no ve, mira, ocurrió el asesinato de 3 carabineros y que ahora se ha ido despejando en una investigación Sí, relativamente rápida, porque ha sido relativamente rápida. Pero cuando ocurrió el asesinato de esos 3 carabineros, se movilizaron todas las autoridades del Estado, incluso de los partidos políticos. Eh, En concreto, en concreto, el fast track de urgencia, desde el punto de vista de cuestiones referidas a inteligencia policial y referidas a financiamiento, referidas a un montón de cosas, todavía están en el Parlamento. Y ahí están, y se dan vuelta, y se dan vuelta, y se dan vuelta. pero mira, Y ocurre que la derecha tiene mayoría. ujú, pero mira, Entonces uno dice, yo añadiría algunos elementos. Fíjate que en la construcción de un Estado fallido está el hecho de la pérdida territorial. No tienes control de fronteras. En la dimensión del Estado fallido está que tu capacidad demográfica disminuye. En la dimensión del Estado fallido está la crisis institucional. En la dimensión del Estado fallido está el ascenso e instalación, ¿no es cierto?, de un sistema de delincuencial que se va haciendo cada vez más potente. Elementos de Estado fallido. claro, así es. Así Tú es. has caracterizado bien. Si ese es el nivel de crisis. Entonces, Claro. mira, a ver, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿cuál es la situación de nuestro país en este momento? Que la elite, la que tiene el poder político, o la que opera desde el poder político, Ujú. para no decir, con las correlaciones que existen, hasta este momento es incapaz de enfrentar esta situación y abrirle camino a soluciones de fondo. Y sí, Y además, con un constante temor al pueblo, a la soberanía popular, entonces el octubrismo, el roteo, ¿no es cierto? sí. Para desprestigiar y para desprestigiar, porque eso es, no es otra cosa. Cuando tú entregas investigaciones que tienen que ser del Estado a organizaciones internacionales como el FBI u otras, esos son dimensiones de Estado fallido. Sin duda. Es porque tus policías, tu sistema judicial, tu sistema de investigación no tiene capacidad. Otra cosa es que tú pidas alguna ayuda, pero otro elemento es que tú vengas y empieces a depender de eso Así es. y que esa sea tu cotidianidad. Y Juan Andrés, bueno, estamos analizando la semana política. eh, a nivel internacional, una de las situaciones que más ha estremecido, ¿no es cierto?, al mundo en estos días, tiene que ver la extensión del conflicto, ¿no es cierto?, en Gaza, que se extiende ahora hacia el Líbano, donde pareciera ser, ¿no es cierto?, que Netanyahu insiste en la posibilidad, ¿no es cierto?, de ampliar.
el conflicto bélico, de buscar un nuevo adversario, una nueva víctima para sus intereses. En este caso, ¿no es cierto?, el adversario es el Hezbollah. Todas instituciones o agrupaciones y organizaciones que siempre se las trata y se las pinta como organizaciones terroristas. Fíjate que en el caso de Hezbollah, por ahí por los años 70 que se funda, dentro de sus principios estaba efectivamente esta idea, ¿no es cierto?, de que el Líbano fuera un Estado musulmán. Pero a finales de los 90 hay una renovación, una reforma de esos principios. Y entre eso está la construcción de un Estado laico. Digo esto porque de repente se tiende a crear estos fantasmas, ¿no es cierto? Y, y se tergiversa la verdad, la realidad. Si Hezbollah tiene un nivel de aceptación en ese país, no es porque sí. Y la capacidad de reacción, ¿no es cierto?, también tiene que ver con el hecho de ser solidario, solidario con el pueblo palestino, una solidaridad muy concreta. Juan Andrés. Bueno, ahí, Omar, estamos en otra crisis y no lo digo yo, lo dicen varios presidentes de distintas regiones del planeta en la Sí, Asamblea General de Naciones Unidas, sí es. en donde lo que se ha planteado por varias voces bien importantes, a mi punto de vista, es que lamentablemente, trágicamente, Naciones Unidas no es capaz de frenar el genocidio. Ujú, Eso es lo primero. Nosotros hemos hablado muchas veces y empezamos desde que partió este conflicto, esta situación, empezamos a hablar de un plan de genocidio. Y lo empezamos a hablar porque dábamos argumentos y seguimos dando argumentos para hablar de un plan de genocidio. ujú, No, no es una cuestión menor. Aquí en Chile había sectores que rechazaban la posibilidad de hablar siquiera de un plan de genocidio. Les costó bastante, por razones de humanidad, pero también por razones de naturaleza estratégica. Y yo me quiero poner en el tema de la razón estratégica. Porque cuando tú no reconoces que en el planeta existe un imperialismo brutal, decadente, terrorista, como es Estados Unidos y sus socios de la OTAN, y no lo conoces del punto de vista de lo que hace en distintas zonas del mundo, cuando el capitalismo salvaje en su expresión financiera, como lo decía Marx, está en crisis, y una forma de resolver esa crisis a favor de sus propios intereses es instalando guerras y militarización, obvio que puedes describir un mundo que no es. Obvio que puedes describir un mundo que no es. Y yo creo que ahí hay un punto que se ha expresado fuertemente en el caso de la Asamblea General de Naciones Unidas. Cuando Zelensky, en su discurso ahora, dice que él no está de acuerdo con la propuesta de Brasil y China, y yo agregaría el Vaticano sí, respecto de abrir un proceso de negociaciones eh, parando la guerra. Cuando dice eso, está expresando en verdad la verdadera razón estratégica y razón de fondo de por qué su gobierno, un gobierno autoritario que ya cesó, un gobierno que ha matado gente, que ha matado comunistas, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que no tiene ni un rasgo democrático, ni uno, y que solo se le quiere dar para poder justificar una postura que a nivel planetario desconoce la existencia de este imperialismo criminal, ¿no? Y se empata, trágicamente se empatan situaciones. Cuando Erdogan, presidente de Turquía, en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, dice que la única forma de detener esto es amarrarle las garras al sionismo y al gobierno de Netanyahu. Yo creo que tiene más que coraje, tiene coraje, pero tiene razón. sí, Si es que no hay otra forma. Al gobierno israelí la única forma de tenerlo es bloqueando, es no venderle armas, es no mandarle productos para que sigan construyendo armas,
Mm. porque varios países, incluido Chile, no solamente le compran armas a Israel, sino que le mandan algunos productos base para que construyan armamento. Sí, pues. O cuando hizo unos sindicatos belgas, ¿no es cierto? Ujú. Decidieron no mandar, no embarcar más armas hacia Israel. Yo creo que recién ahí nos vamos a poder acercar a el término de este genocidio, que ahora tiene una expresión en el Líbano, pero que antes también la tuvo. Sí, pues. O sea, esto no es nuevo, no es No. nuevo, eh, y sigue extendiéndose, mientras Estados Unidos, no solamente apoyando, sino que impulsando este genocidio, sigue construyendo bases y puertos para empezar a apropiarse del gas que está en la zona de Gaza. Por eso es que no les conviene que se construya o que se legitime o que se declare un Estado palestino, porque al reconocer Naciones Unidas la existencia de un Estado palestino, ya no podría, por lo menos desde el punto de vista del derecho internacional, el imperialismo norteamericano hacer lo que está haciendo ahora. No podría, simplemente. Están tratando de construir un estrecho paralelo y alternativo al actual en el Oriente Próximo o el Oriente Medio, como se quiera llamar. Sí. Por lo mismo, por lo mismo. Y la asociación y la relación que existe con el conflicto creado por el imperialismo yanqui en la frontera con Rusia, lo hemos dicho otras veces, cuando el Papa, que no es marxista, ni izquierdista, ni pro, ni nada, simplemente el Papa católico, Ujú. dice en entrevistas a La Estampa y el Corriere della Sera, dos periódicos bastante importantes de Italia, le fueron a ladrar a la frontera de Rusia. Está describiendo una situación que es muy real. Lo que está ocurriendo en estos momentos es que Rusia está consolidando posiciones militares. Eso es lo que está ocurriendo. Así es. Mientras Zelensky, en este momento, porque eso es lo que está pasando, consolidando posiciones militares Rusia, mientras Zelensky va a la Asamblea General y dice la propuesta de Brasil, la propuesta de China y la propuesta de otros países es una propuesta que favorece a Rusia. Entonces, yo lo que creo es que para develar y sacar las máscaras, lo que tiene que quedar claro es que quien impulsa este genocidio y quien lleva adelante todo esto, como la presión sobre Venezuela, de la cual tampoco se dice del punto de vista de lo que es estratégicamente, es el imperialismo norteamericano. Es el imperialismo norteamericano. El Partido Comunista de Chile hace una declaración hace unos días atrás nomás, donde plantea esto y me parece que más que tomar posición es de una razón lógica, evidente y objetiva. Realmente es así. Tratar de sacar razones de esta naturaleza para mostrar que poco menos que estamos frente a un escenario donde hay distintos actores imperialistas, donde hay distintos actores de la guerra. Yo creo que mira, ¿saben lo que pasa? Que eso no tiene eco, no tiene eco en ningún sector, en ninguno, porque es totalmente irreal, es totalmente real. Ahora, ¿dónde yo creo que sí hay que mirar el efecto de este tipo de cuestiones? Hasta hace unos años atrás, no muchos, en nuestro continente, bajo gobiernos de carácter progresista o de izquierda, pero también no de izquierda y no progresistas, como el Ujú. gobierno de Uribe en Colombia. Ojo, Ujú. había varios otros. Sin embargo, se abrió paso a un proceso inédito en la historia de nuestro continente que derivó en la construcción de UNASUR, Ujú. ¿no? Ese es un proceso en el fortalecimiento de Mercosur y en el fortalecimiento y en el camino hacia una comunidad de países como la CELAC. E incluso se hizo una reunión en nuestro país donde era presidente Piñera. Piñera. Y llegó acá Raúl Castro y llegaron otros presidentes de CELAC. Y aquí se hizo una reunión muy importante donde aquí, después en La Habana, se declara nuestro continente zona de paz. Eso significa que aquí se van a evitar y se van a impedir las guerras como de lugar.
Eso no es menor. Fíjense lo que ocurrió hace un año atrás. Miren en lo que estamos hoy. Ujú, El gobierno argentino extremista, criminal, mercantilizado, tratando de tensionar con Chile, tensionar con Venezuela, ujú, tensionar con Cuba, tensionar con Colombia, la región fragmentada, con tensiones fronterizas de distinto orden. Los yanquis deben estar fascinados con este escenario, porque del momento en el cual había un proceso de integración, incluso, y yo destaco esto, Mar, con gobiernos de derecha incluidos, porque era Uribe el presidente de Colombia, pasamos a esto, a una fragmentación, a tensiones, a disputas. Entonces, claro, el imperialismo yanqui fascinado, porque ujú, eso es ujú, una de las cosas que más le conviene mm, para mantener su lógica no solo de dominación en sí misma, sino que para poder lograr neutralizar la incidencia y el intercambio multilateral y bilateral de los países con China. Y eso va a afectar negativamente el desarrollo y la posibilidad de los estados nacionales de la región, porque somos parte de un planeta que tiene estas características. Mira, bueno, lo hemos dicho otras veces, África ha ido caminando de una manera muy, muy fuerte e intensiva hacia una comunidad de naciones. Y no son todos los gobiernos africanos con el mismo signo político. Lo que ha pasado en Sri Lanka, que ha sido electo un presidente marxista de izquierda. O sea, sí, lo que te está mostrando es que el mundo se está moviendo y se va a seguir moviendo. Y yo creo que hay formas muy concretas desde el punto de vista de políticas nacionales y de políticas exteriores o internacionales de ayudar a que este camino sea un camino hacia la paz, hacia el multilateralismo, hacia el respeto al derecho internacional y no como está ocurriendo ahora, donde la Asamblea General de Naciones Unidas mm, vota por la paz en Gaza y a Estados Unidos y a Zelensky le da lo mismo, punto, se acabó la historia, le da lo mismo. Luego votan contra el bloqueo criminal a Cuba y mantener a Cuba bajo la lista de países terroristas. O sea, yo te digo, amiga, amigo, porque sería largo, informen, agarren explicarse información. lo que significa esa acusación a nivel Vean lo que internacional. significa. Usted va a ver cualquier texto de cualquier institución internacional, sea de tipo financiero, sea de tipo cultural, sea de tipo económico, sea de cualquier tipo, y ahí están los parrafitos respecto de que está prohibido establecer algún tipo de relación con países que estimulen el terrorismo. Exactamente, eso es. Entonces, Eso es. entonces ocurre, no, pero es que ahí hay gente de la Sí, élite, aquí, de esta élite, que cree que el problema en Cuba es la democracia, po, weón. claro, Creen que el problema es la democracia. Como no hay democracia, entonces por eso están tan mal. claro. Como si el bloqueo simplemente no existiera o fuera algo que no tiene por qué incidir en la vida de Cuba como está incidiendo. Bueno, Y- ocurre que la Asamblea General de Naciones Unidas todos los años vota en contra y Estados Unidos le da lo mismo. Si la crisis del sistema internacional no es solo del punto de vista del ejercicio del derecho internacional, la crisis del sistema internacional es porque el imperialismo yanqui le da lo mismo, porque después de la caída de los socialismos reales alcanzó una hegemonía y una fuerza que nunca había tenido en su historia. Porque en la Ujú, Segunda Guerra Mundial, si no hubiera existido la Unión Soviética y el campo socialista, no hay derrota del fascismo, ni en Italia, ni en Alemania, ni en ninguna parte. No hay, simplemente no hay derrota. El imperialismo yanqui llegó tardíamente, interviene militarmente en esa guerra. Sí, Pearl Harbor fue importante, pero estaban frenados porque yo lo que les interesaba era que se desplegara el capitalismo financiero especulativo que ya estaba empezando a desplegarse en Alemania. sí, pues, así es. Y entonces al Estado de la Unión Soviética lo veían así con unos dientes, porque ojalá que el Hitler le hubiera derrotado, y ahí entran los gringos con los nazis.
Mire, quien explica muy bien este fenómeno de la asociación entre los fascismos, el nazismo, con el capital especulativo financiero es Jorge Dimitrov, un marxista muy importante que se lee poco en nuestras zonas del mundo, Sí, pero que lo explica muy bien y que tiene una asociación lógica. Lo que está pasando en Gaza lo hemos dicho otras veces. O sea, el sionismo ahí tiene una expresión financiera y especulativa inmensa, gigantesca, gigantesca, como lo tiene dentro de Estados Unidos, como lo tiene en nuestra región. Entonces, yo lo que creo, Omar, que cuando uno dice la única salida a esta crisis planetaria es la paz y el multilateralismo, está hablando de una cosa súper concreta. O sea, que se termine el poder absoluto y hegemónico que tienen los yanquis con la OTAN. Punto. Ni siquiera que desaparezcan, pero que se termine ese poder absoluto. O sea, yo cuando se dice que Estados Unidos con Rusia tienen poder de veto en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, yo creo que es súper complicado esa frase, porque Estados Unidos hace lo que quiere hace rato, con Cuba, con sí, China, con Venezuela, con sí. Nicaragua, con varios países africanos, ahora en el Oriente Medio. Y ahí En no decimos Libia, nada, en en Siria, Libia, en ahí no Irak, decimos nada, en la ex o sea, Yugoslavia. ahí no decimos nada. Si ocurre que el imperialismo yanqui simplemente se pasa por arriba de todo tipo de resoluciones de Naciones Unidas hace mucho rato, a diferencia de China, a diferencia de Rusia, a diferencia de la India y a diferencia de otros países del BRICS y del continente, Sudáfrica, que no hacen eso. No es que no tengan tensiones fronterizas con otros países, pero no hacen eso. Mm, No lo hacen. es Y cierto. el imperialismo yanqui y el gobierno norteamericano, incluido especialmente los demócratas, Kamala Harris, sí lo hacen. Sí lo hacen. Y no lo hizo Clinton. En una buena medida, lo hizo Clinton. Sí. Sí, yo creo Obama, que el Obama, que marcó una excepción con Cuba, sí, pero también lo hizo. sí, Pero que también lo hizo. Entonces, yo lo que creo es que es bueno mirar las realidades tal cual como son. El imperialismo norteamericano hace mucho rato que unilateralmente simplemente desconoce resoluciones de Naciones Unidas, ni siquiera del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y no es solamente el caso de Cuba, fue el caso ahora de Rusia y han habido otros casos más. sí, sí, por Entonces, supuesto. yo lo que creo, Omar, que en ese sentido también es bueno hacer el análisis más de fondo de lo que está ocurriendo en el planeta para entender perfectamente o tratar de entender lo que está pasando. Sí, fíjate que en eso que tú estás planteando, en estas intervenciones en la ONU, a mí me llamó la atención mucho la intervención de Erdogan. Fue impactante por momentos. Yo diría que la intervención de Biden es la visión de los demócratas. Eh, Estaba Anthony Blinken ahí secundándolo. Y hubiera estado Kamala si es que no fuera, ¿no es cierto?, candidata presidencial. Y que uno podría resumirla primero en esta idea, ¿no es cierto?, bien cínica de que la ayuda a Ucrania es una ayuda humanitaria y financiera. Eso es lo que él dice en esa intervención. Y la segunda idea es que la guerra de Putin, instalando también, ¿no es cierto?, frases, Sí, ¿cierto? sí, En esta construcción de narrativa. La guerra es de Putin. No es la OTAN, no son ellos, no hay expansión. No, es la guerra de Putin. Tercero, y a nivel de guiño, ¿no es cierto?, manejar lo que él llama la competencia con China. O sea, ya no habla, ¿no es cierto?, como dice otro documento, del adversario a derrotar, no, habla de la competencia con China. Reivindica la amenaza árabe y reivindica también, ¿no es cierto?, al alero de eso, el recuerdo del 11M. O sea, con eso está diciendo, ¿no es cierto?, que
dentro de los objetivos norteamericanos a través del Estado de Israel está Hamas, está Hezbollah, está Irán. Eso es lo que está diciendo. Pero además de eso, dice que la guerra que está ocurriendo en ese sector del Medio Oriente, ¿no? La responsabilidad es de Hamas. Y por tanto, él ocupa un concepto que es el concepto de guerra justa. Eso es lo que él está diciendo. Está diciendo, el Estado de Israel lo que está haciendo es una guerra justa, porque aquí hay un responsable. Entonces el punto de inicio es el 7 de octubre. El punto de inicio no es todo el concepto de ocupación, no es el desconocimiento, ¿no es cierto?, de una serie de recomendaciones hechas a nivel internacional al Estado de Israel, todas desconocidas. No, ese no es el problema. El problema es el 7 de octubre, el problema es jamás, el problema es esto. Y eso él lo dice tranquilamente, ¿no? Desde ese punto de vista. Eso es lo que él plantea ahí. Fíjate que en ese mismo sentido, y pensando en nosotros, la intervención del presidente Boric estuvo marcada por elementos como, y en eso concuerda mucho con Biden, ¿no? Con la idea esta de reformar el Consejo, con la idea de que entre Brasil, que entre la India, con lo que podemos estar de acuerdo, tal vez que se amplíe, ¿no es cierto?, ese Consejo de Seguridad. Con una idea que no es curiosa, pero que suena, pero que sonó un poco raro, no, no porque fuera una mujer la que tuviera que encabezar la ONU, sino que por las interpretaciones que se hicieron acá en Chile, ¿no? A raíz de eso, fíjate que también ahí se entra en un cuestionamiento, una vez más, porque no es primera vez que lo hace, el presidente Boric, a nombre del Estado chileno, a Nicaragua, a Venezuela, a Rusia y a Israel, y los coloca a todos en un mismo, en una misma línea, ¿no? Eso es llamativo, yo diría que es un poquito abusivo también, porque primero porque son situaciones distintas, segundo porque toca el tema de niños ucranianos que ha sido desmentido muchas veces a nivel internacional, y sin embargo nuestro presidente toca eso. Y eso es complejo porque fíjate que él desconoce, por ejemplo, el derecho de los ucranianos y ucranianas a tener un principio de fe con la religión ortodoxa. No se refiere a eso, por ejemplo. No se refiere, por ejemplo, al derecho de las personas del Donbass a vivir en paz. Tampoco se refiere a eso. Y ahí es donde se entra en una situación que es compleja. En cuanto al pronunciamiento sobre el tema del Estado de Israel, bueno, es lo que se manifestó desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por diferentes mandatarios. Yo diría que en ese sentido el presidente Petro fue también muy duro, muy contundente en relación con eso. Eh, el presidente Boric se presenta como un joven de izquierda. Y yo diría más bien un joven progresista, ¿no? Más prodemócrata, diría yo, o un laborista, de los de ahora, ¿no? Ingleses, para que me entiendan. Está bien, cada uno se puede llamar como quiera, pero yo lo identifico más ahí, de acuerdo a lo que él está planteando. Él reafirma, ¿no es cierto?, una serie de elementos sobre esta dinámica que la hemos escuchado otras veces, que es la dinámica norteamericana, ¿no es cierto? Esta idea, ¿no es cierto?, de que hay autócratas y hay demócratas, y las democracias son occidentales y los autócratas no son occidentales. Entonces, y esa idea de una cierta superioridad a partir de un cierto ejercicio democrático, ¿no? De estas democracias. Y fíjate que mi ley reivindica la democracia israelita en el centro del mundo del Medio Oriente, en esa intervención que fue bastante problemática para decirlo menos. Yo diría bien caprichosa la intervención del presidente Milei. Eh, y eso es lo que marca, ¿no?, la intervención de nuestro presidente. Algunos, bueno, cuestionan ciertas omisiones, otros las miradas, bueno, pero eso es lo que cursa hoy día, esa es la mirada también de la élite nuestra, ¿no? En términos de las relaciones internacionales.
muy, muy cercana a la visión de Biden en muchas cosas, diría yo. Juan Andrés. Sí, para ir también Sí, cerrando ya, porque estamos. sí, Mira, yo haría algunos enunciados en la línea de lo que tú planteaste, Omar. ujú, Primero, el imperialismo yanqui no le preguntó a nadie cuando lanzó las bombas atómicas en Japón. así es. No le preguntó a nadie, ni tampoco le explicó a nadie, ni le ha dado ninguna justificación a nadie. En un No. momento, en un momento en el cual esas bombas atómicas no tenían como objetivo derrotar militarmente a un enemigo que podía ser altamente peligroso desde el punto de vista militar. Eso ya no Ujú, existía. Ese escenario no existía. Por lo tanto, la barbaridad en nuestro planeta recurrentemente la pone el imperialismo yanqui en este ciclo de la historia. Y la siguió poniendo. O sea, si uno calcula y mide las masacres a partir de dictaduras militares en nuestra región, Plan Cóndor y las dictaduras en Brasil, Argentina, Bolivia, ujú. Chile, Ecuador, en fin, la cantidad de muertos, la cantidad de hambrunas, es impresionante. África, ahí comparten con el neocolonialismo europeo. Oriente Medio tampoco ha sido una excepción. ¿Cómo han ido tratando de reconvertir luego de la caída de los socialismos reales su correlación hegemónica levantando la bandera de la libertad? Sí, Esa es la falacia, porque es una mentira completa, completa. Eh, y creo que en el caso de Chile, a mí me parece que es altamente peligroso para los intereses del Estado Nacional. Y lo que puede ocurrir en los próximos años, si se llegara, yo no creo, ¿ah? Pero si se llegara a imponer la subordinación, como la tenemos hasta hoy, a las corporaciones transnacionales de origen norteamericano o de origen francés, en fin, por ahí, europeo, el Estado Nacional chileno va a sufrir mucho, pero mucho, y va a haber que explicitar las responsabilidades de quienes asumieron políticas de Estado cuando estas situaciones se podían prever. Yo no por casualidad, no porque me guste la historia, no por casualidad, he puesto muchas veces en este programa el ejemplo concreto de un presidente con el cual yo no tuve ninguna sintonía, ni la tengo, que era Eduardo Frei Montalva, y un presidente que sí tenía sintonía, yo era, o sea, un presidente, yo era un cabro chico, pero digo porque Arturo Illia, presidente de Argentina, era un personaje democrático y popular de Argentina que hasta hoy se le reconoce en Argentina. Esos dos presidentes tuvieron la mirada estratégica sin tener ninguna sintonía con China del punto de vista ideológico y político, de observar que había que empezar a abrirle paso a una proyección hacia Pacífico para efectos de lo que podía ocurrir con Chile y con Argentina. Esa línea estratégica la profundiza en el caso de Chile Allende. También lo he dicho otras veces, la dictadura de Pinochet, de alguna manera, también. Y después viene un juego de recomposición profundizándola de la hegemonía gringa, de las corporaciones transnacionales, que nos tiene hasta hoy en una situación no solo de indefinición, sino que de una subordinación que obliga a Chile, por ejemplo, a tener la famosa regla fiscal o la famosa estabilidad en el plano de la macroeconomía y un montón de cuestiones más que se hacen aparecer como si fueran la panacea para la economía chilena cuando eso es mentira. Es simplemente una mentira, porque eso lo que hace es estrangular al país para poder favorecer las tasas de ganancia y los grandes negocios de las corporaciones transnacionales. Si Chile, como Estado nacional, sigue en esta lógica que tú describías muy bien, Omar,
Lo que va a ocurrir en los próximos años es que el efecto, las consecuencias para nuestro Estado Nacional pueden ser hasta catastróficas. Y yo creo que no hay que esperar ese momento para asumir que hay responsabilidades de Estado y de gobiernos que va a tener que quedar claro para este tipo de situaciones. Yo cuando mencioné, Omar, y con esto cierro, la Ujú. integración, no solo la mencioné como un tema que para mí es de un valor ético profundo, que es avanzar ese sueño bolivariano tan potente, que también tenía estas bases de materialidad, que también las tenía porque estaba emergiendo lo que hoy día es el imperialismo norteamericano. Si los tiempos históricos que hemos vivido en nuestro continente no son tan largos, China tiene miles de años. Nosotros no, nosotros tenemos como Estado Nacional ni siquiera cercano a eso, ni tampoco los otros estados nacionales de nuestra región. Entonces, hay que mirar con esa dimensión y hay que hacer ese esfuerzo. Y yo siento que eso está perdido en la élite criolla. Está muy perdido. Y está muy perdido porque la avaricia es más que el interés del Estado Nacional, porque la subordinación militarista o militar es más que el interés del Estado Nacional, o porque la subordinación a proyectos políticos hegemónicos, sean eurocentristas o norteamericanos, es más que mirar con rostro propio, con sentido de soberanía, en la proyección de un país como Chile que está puesto en el lugar en que está. Y yo creo que ahí, a buen entendedor, pocas palabras. Sí, fíjate que yo lo reflejo en una imagen que en ese periodo de las fiestas patrias hubo una pelea bien interesante, para los que les gusta el boxeo, por cierto. El mexicano Canelo Álvarez con el puertorriqueño Edgar Berlanga. Esta pelea fue en Las Vegas. Y bueno, tiene todo un show, toda una puesta en escena ahí. Y al principio se cantaban las canciones nacionales. Y bueno, el himno mexicano. Y luego viene el himno de Puerto Rico. Y el himno de Puerto Rico era la canción nacional de Estados Unidos. Sí, Y, y eso bajo unas pifias que se escuchaban en ese lugar, que me llamaron mucho la atención, por momentos impresionante. Eh, bueno, el destino de lo que parece que pretende un sector de la élite chilena es allá, pues, es a que se cante la canción nacional norteamericana, ¿no? Eso es lo que quieren, para allá apuntan. El, el 23 de septiembre se cumplieron 51 años del ya, al parecer, ¿no es cierto? Todo indica el asesinato de nuestro premio Nobel Pablo Neruda. La Sociedad de Escritores, por cierto, lo recordó en un acto homenaje. Y hablo de Neruda porque fíjate que Neruda tiene que ver con esta reafirmación del sentido del Estado-Nación. Si uno piensa en Neruda, si uno piensa en Gabriela, uno está hablando de la cordillera, del océano, del desierto, está hablando de Chile. De hecho, Gabriela Mistral, en uno de los recados, fíjate que dice lo siguiente, dice, pocos sabores españoles se sacarán de la obra de Neruda, pero hay en ella esta vena castellanísima de la obsesión morbosa de la muerte. El lector atropellado llamaría a Neruda un antimístico español. Tengamos cuidado con la palabra mística, que sobajeamos demasiado y que nos lleva frecuentemente a juicios primarios. Pudiese ser Neruda un místico de la materia, aunque se trata del poeta más corporal que pueda darse. Por algo es chileno. mira qué buena, mira qué buena. Por algo es chileno. Lo repito. Muy bien, muy Lo bien. repito porque hay algunos que se dan el lujito, ¿no? De atacar a Neruda por diferentes situaciones, Sí, tratando de claro, colocar sombra a su obra y a su así grandeza es. como poeta, como hombre de letras.
Así es. Termino con un poemita. No estamos a la altura de Neruda, estamos ahí. Tempestad. Vientos hostiles desvían la ruta. El cielo en penumbra se extiende y el mar cabreado de nuestra presencia quiere expulsarnos, quiere vomitarnos como un estómago enfermo del exceso que lo agobia. Somos náusea, somos vómito lanzado al horizonte, con nuestras creencias, nuestro señorío. ¿A esto se refería Tucídides? Preguntaron los marinos, y el gran océano los envolvió con su silencio. ¿De esto se trata? Volvieron a preguntar, y la respuesta llegó en extraña lengua, una que atravesó los caparazones de barbarie, dejándolos desnudos en la tempestad. Así nomás, tiempos tempestuosos. Tiempo está puestos. Así Nos es. vemos, Tiempo. que estén muy bien. Nos vemos. Nos Invitar vemos. a compartir el programa, a apretar la campanita, comentarios, sugerencias. Está abierta la invitación para un posible taller, recuerden, para un posible taller de lectura, ¿no es cierto? De algunos textos importantes, lo podemos entornar. Bueno, ahí vemos cómo lo llamamos, por ahí, por ahí. Nos vemos, chau, chau. Chau, Juan Andrés. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.